Este es Fundamentos Carismáticos. Mi nombre es Bruce Edwards y voy a estar enseñando este curso durante este bimestre. Y este curso particular es un curso bastante crítico para nosotros, particularmente en el día en que vivimos. Y la razón por la que digo esto es, vamos a estar enseñando y cubriendo en esta clase son las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, que los creyentes carismáticos nos identificamos con ellas. No son solo nuestras, hay muchas otras doctrinas que podemos cubrir, pero vamos a cubrir solo 9 doctrinas que específicamente nos vamos a concentrar y cubrirlas. Y yo las he identificado como doctrinas fundamentales para establecernos como creyentes, para que seamos efectivos y tengamos mucho fruto y vivamos una vida victoriosa y podamos vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser victoriosos y vencedores y tener fruto? Y mientras nosotros nos involucramos en este día y en estas 2 sesiones, vamos a poder ver la importancia de las cosas que vamos a estar cubriendo. Y las doctrinas particulares que vamos a estar viendo son doctrinas de la Escritura, de las Escrituras, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la sanidad divina, la doctrina de la Iglesia y la doctrina de los últimos eventos. Y el objetivo de este curso es fortalecer tu fundamento y fortalecerte a ti como creyente en el entendimiento de estas doctrinas fundamentales para que no seas movido con las distintas cosas que suceden en el mundo o que vienen a tu vida. Vas a desarrollar una habilidad de usar bien la palabra de Dios y vamos a enseñar línea por línea, precepto y por precepto, y vamos a enseñar de esa manera en esta clase. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice y develando la verdad que está en la palabra de Dios. Yo creo que es crítico que nosotros conozcamos la verdad más que nunca antes. Es la verdad que nos hace libres. La verdad no nos hace libre, pero si la conoces, te va a liberar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso y nos vamos a concentrar en las verdades básicas y fundamentales y las vamos a enseñar. Y vamos a tener 2 exámenes durante este curso, un parcial y un examen final. Y ambos van a ser simple. Vamos a cubrir todo el material. Son de 25 preguntas cada uno. 15 son verdadero y falso y 10 con selección múltiple en cada examen. Y el libro que usamos de texto son las doctrinas de la Biblia de P.C. Nelson, y vas a necesitar leer y asistir a las clases. Y si haces eso, te va a ir muy bien. No vas a tener ningún problema a pasar este curso. Lo que vamos a hacer hoy día en esta primera sesión, vamos a ver un vistazo general y la importancia y las razones por qué queremos enseñar este curso. En la siguiente sesión, después del descanso, vamos a hablar acerca de la historia y una perspectiva de los antecedentes carismáticos, qué quiere decir carismático, de dónde viene, y de ahí nos vamos a ir a las distintas doctrinas. Vamos al Salmo 11. Y lo que quiero hacer en estos primeros 40 minutos es poner el fundamento de la importancia que vamos a estar viendo y por qué estamos pasando este tiempo, para que tú tengas un entendimiento y por qué vamos a pasar tiempo estudiando estas doctrinas, y eso nos va a mantener concentrados y va a
demandar un esfuerzo consciente de parte nuestra y de parte tuya, porque todas estas cosas no van a ser cosas que van a saltar y se van a emocionar, pero son absolutamente necesarias. Entonces yo quiero asegurarme que tú tengas ese interés para... Es como que tu mamá te diga que comas las espinacas o las arvejas para que seas como papá. Entonces, y también vamos a comer las papas. Entonces, Salmos capítulo 11, verso 3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta clase la hemos titulado Fundamentos Carismáticos. Y lo que creo, esta enseñanza en particular nos va a ayudar es construir y fortalecer nuestros fundamentos. El salmista dice, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El fundamento o cimiento de algo va a determinar la fortaleza, la estabilidad, el tamaño que de una estructura puede ser construida. Si esto lo pones en términos de un edificio, si lo vas a construir, el fundamento o los cimientos es clave para ver cuán fuerte, cuán alto puede ser. Tú puedes ver estos edificios de Nueva York, Empire State Building, o aquí la Cityplex Towers, aquí 60 pisos de alto en nuestra ciudad. Antes que pudieran construirlas, tenían que cavar los fundamentos y fueron varios pisos hacia abajo y varios camiones de concreto fueron derramados ahí y un fundamento firme para que puedan construir 60 pisos encima, para que el viento y las tormentas vengan, esa construcción se mantenga firme y no se caiga. Muchas personas construyen su vida espiritual como un castillo de naipes y sin construir un fundamento. Por esa razón esta clase es tan importante y va a estar enfocada en el fundamento espiritual en nuestra vida para que tú puedas construir la vida que Dios quiere que tengas, para que puedas ir más alto. Si tú tienes una visión para hacer grandes cosas para el Señor y para cumplir el propósito y el destino que Dios te ha propuesto, tienes que construir primero este fundamento en lugar de empezar a construir. Si no construyes el fundamento, y hay muchas personas que empiezan simplemente a construir, pero vienen los vientos y se caen. Y ellos, en lugar de levantarse, a veces se quedan caídos. Jesús habla de esto en Mateo capítulo 7. Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Jesús nos da esta parábola. Dice, verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Paremos un momento ahí y vayamos a Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a regresar otra vez a Mateo. Quiero establecer algo aquí. Primera Corintios capítulo 3. Pablo nos da una palabra de cuán importante es el fundamento para nosotros. Empecemos con el verso, capítulo 3, verso 5.
¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno el Señor concedió. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el incremento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo dice, es importante que nosotros pongamos un fundamento sólido y no solo sólido, sino correcto. Dice, yo he puesto el fundamento que es Jesucristo y son sus enseñanzas, sus doctrinas. Entonces estamos hablando acerca de los fundamentos carismáticos y vamos a hablar acerca de doctrinas. Y te voy a mostrar, es la doctrina que es el fundamento, es lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo dice, yo he puesto el fundamento sobre Cristo, que son sus doctrinas. Vayamos otra vez a Mateo 24, 7:24. Y Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras, estas enseñanzas, las doctrinas mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, todas estas enseñanzas, doctrinas, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la casa, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces Jesús nos dice que esta parábola, uno que construye sobre la arena y otro que la construye sobre la roca. Ahora, quiero que tengas claro que en ambas situaciones, ambos encontraron el viento, la tormenta, la lluvia, las aguas. Y ambas casas. La diferencia era aquella que se construyó sobre las rocas, permaneció firme, no se cayó. Pero la que fue construida sobre la arena cayó y se destruyó. Cuando tú haces esta pregunta, ¿cuál es la roca donde construyen? Muchos dicen Jesús. Pero realmente lo que es la roca, si ves la parábola y en 1 Corintios 3, son las doctrinas de Jesucristo, las enseñanzas. Aquellos que oyen estas palabras y las hace, aquellos que conocen mis doctrinas, es como aquella persona que construye su casa sobre la roca. Entonces, cuán importante es que nosotros construyamos nuestras vidas espirituales en doctrina sana. Es la diferencia entre que permanezcamos o caigamos. Entonces tú vas a encontrarte con tormentas y con pruebas. Los vientos van a venir en contra de tu vida. Esto va a suceder. Algunos, cuando los guiamos al Señor, vienen al reino de Dios y tienen esta idea algunas personas, oh, ya llegué al cielo, ya no va a haber problemas ni dificultades. Y he llegado al jardín de rosas. Pero eso no es la verdad. Gracias a Dios que cuando lleguemos al cielo, ahora estamos en el reino de Dios. Un día vamos a llegar al cielo, pero mientras tanto estamos en este mundo, estamos en el reino de Dios. Y mientras estamos en el reino de Dios, dice, no podemos ser movidos ni sacudidos si construimos nuestras vidas sobre la roca, que son las doctrinas, las enseñanzas, los dichos de Jesús. Entonces vas a encontrar tormentas en la vida, y Jesús lo ha dicho así: van a tener tribulaciones y pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la inferencia es aquí
Tengan cuidado, van a venir cosas en contra de ustedes, pero no se preocupen, yo ya he vencido. Y si tú construyes tu vida sobre mi enseñanza, vas a poder pararte delante de toda tormenta y tribulación. Pero tienes que construir sobre sus enseñanzas y su palabra. Entonces la importancia de esta clase es entender que nosotros tenemos que establecer un fundamento firme espiritualmente para que no seamos sacudidos. Jesús dijo que ese fundamento son sus enseñanzas, sus palabras. Mientras más profundo podamos ir, más alto vamos a poder crecer. Las doctrinas es algo que es enseñado, es una enseñanza. Las doctrinas son los dichos de Jesús y es importante que nosotros podamos identificar esas doctrinas fundamentales. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Lo que estamos haciendo aquí es exponiendo el fundamento de la necesidad de tener un buen fundamento. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice: Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dónde vamos a encontrar esta doctrina? Jesús dijo: todo aquel que sigue y hace mis enseñanzas, mi doctrina, sus vidas van a ser estables, no van a poder ser sacudidas. ¿Dónde las encontramos? Segunda Timoteo 3 dice: toda la escritura que ha sido dada por el Espíritu Santo, por la inspiración de Dios, es útil para enseñar. Entonces, vamos a tomar estas 9 doctrinas que vamos a cubrir y van a salir directamente de la Escritura. Ahí es donde están. Hay otras doctrinas, hay otras enseñanzas que están en la Escritura, que tú puedes estudiarlas y añadir a tu fundamento. Pero por el tiempo restringido que tenemos aquí, solo vamos a ver 9 doctrinas fundamentales que son claves, que vamos a ver y vamos a necesitar como creyentes, y las vamos a identificar con los creyentes carismáticos. No son solo de los creyentes carismáticos, pero son fundamentales para nosotros. ¿Por qué enseñamos doctrinas? Porque Jesús lo enseñó. Mateo capítulo 7, verso 28 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y en su doctrina. Lucas capítulo 4, verso 32. Es importante que enseñemos doctrina porque nos provee un canal para el que el Espíritu y el poder de Dios pueda fluir en ellos. Juan comparó al Espíritu Santo en su Evangelio con el agua, con el poder del fluir de un río. Dijo: de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué enseñamos doctrina? ¿Por qué es importante? Jesús dice: aquellos que siguen mis enseñanzas no van a ser sacudidos. Jesús enseñó doctrina. Pablo dijo, él también enseñó doctrina y dijo que debemos establecer nuestras vidas sobre ese fundamento. Y esa doctrina va a proveer el medio o el canal por medio del cual el poder de Dios puede fluir. Juan dijo: el Espíritu de Dios es como un río poderoso que fluye dentro de nosotros como aguas vivas. La doctrina y lo que hace es establece el lecho del río que va a crear el poder. Si alguna vez has visto un río, un río fluye porque está dentro de un lecho. Si se desaparece ese lecho, se va a convertir como una piscina de agua. Pero el lecho establece el contexto por donde puede fluir el río. Así se lo establece. La doctrina va a establecer ese lecho, ese canal que va a proveer ese medio por medio del cual el Espíritu pueda fluir en nuestras vidas. Sin la doctrina, sin aquellas
pautas, sin esos fundamentos, no hay ese mecanismo para que el Espíritu Santo pueda fluir. ¿Por qué enseñamos doctrina? Para poner ese lecho, ese canal para que el Espíritu pueda fluir. Y lo vamos a ver eso más claramente, porque cuando no tenemos esos fundamentos, vienen todas esas cosas descabelladas. Es para protegernos en contra del error, de las falsas doctrinas y el engaño. Si tú no tienes y no estás establecido en el fundamento de la palabra de Dios, eres vulnerable a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los engaños. Y para ser honesto contigo, hay muchas personas en la iglesia carismática, en las iglesias carismáticas y todo este movimiento que no se han tomado el tiempo para tener este fundamento. Ellos son llenos emocionalmente de muchas emociones y son como ríos que no tienen límites. Entonces tenemos que enseñar doctrina para establecer ese lecho de río y que son áreas que nos cuidan para no caer en engaños, en falsas doctrinas. Cuando las falsas doctrinas y falsas enseñanzas son desatadas en las iglesias y en las vidas de los creyentes, paran el fluir del río de Dios. Entonces, una de las cosas más tremendas que paran el avivamiento, y eso lo vemos en la historia, una de las principales razones que esos avivamientos se pararon fue porque se metió falsa doctrina. Todos empiezan bien hasta que se encuentran con cosas descabelladas y se empieza a enseñar cosas descabelladas que no tienen ni pies ni cabezas, que son fábulas. Pero aquellas son las cosas que paran el fluir de Dios y lo que Dios quiere cumplir. Esa es la razón porque nos tomamos el tiempo para impartir estas doctrinas fundamentales que vamos a cubrir. Y estoy pidiendo que estés orando para que tú puedas mantenerte despierto y concentrado y puedas estar establecido. Yo no quiero que tú vayas cosas descabelladas. Vayamos a Efesios capítulo 4. Es asombroso cuántas cosas tontas y descabelladas suceden. Veamos en Efesios capítulo 4. ¿Por qué enseñamos doctrinas? ¿Por qué tomamos este tiempo? ¿Por qué no enseñamos prosperidad, quién soy en Cristo, milagros y todas esas cosas importantes? También las enseñamos en el Instituto Bíblico Victoria, pero si no nos ponemos en estas doctrinas fundamentales, no vamos a tener el fundamento que te va a permitir a ti construir ese edificio que el Señor quiere que construyas. Yo quiero que tú seas como ese edificio alto de Nueva York, Empire State Building, y que tú puedas cumplir las cosas que Dios tiene para tu vida y que no seas desviado por una falsa doctrina o algo descabellado y que pueda destruir tu vida. O aquel viento viene o esa tormenta, tú te vas a poder parar. Efesios capítulo 4. Verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto quiere decir maduro, un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que... Verso 14 es un verso clave aquí para el contexto de este curso, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, Pablo está diciendo
Hay enseñanzas allá afuera que no son escriturales. Y es importante que nosotros estudiemos para que seamos aprobados. Jesús ha puesto maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas dentro del cuerpo para que enseñen a los creyentes, para que podamos hacer la obra del ministerio, para que todos crezcamos y seamos maduros, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina que viene por el engaño de los hombres, que tengamos el suficiente discernimiento y el suficiente fundamento para reconocer aquellas cosas engañosas y mentirosas. Veamos otro pasaje. Vayamos a Génesis capítulo 2. Quiero que mantengas tu lugar en Génesis 2. Vamos a regresar ahí en un momento. Quiero poner todavía más escrituras. Vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Estamos hablando acerca de la importancia de construir nuestra vida sobre enseñanzas doctrinales sanas para establecer este fundamento. Es importante establecer estas doctrinas para que podamos poner un buen fundamento y ser fructíferos en nuestras vidas. Es importante enseñar doctrinas para que no nos desviemos con falsas doctrinas, que no recibamos el engaño y no seamos soplados de un lado a otro por vientos de doctrinas. El escritor del libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, necesitamos enseñar y estudiar las enseñanzas de Jesús y sus doctrinas, para que no seamos engañados por los hombres, que no seamos llevados por diversas y extrañas doctrinas. Vayamos a segunda Timoteo, unas páginas hacia atrás, capítulo 4. Verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué pasar este tiempo enseñando estas doctrinas? No eres sorprendido por fábulas. Y no vas a ser desviado por comezón de oír, sino vas a soportar la sana doctrina. Y la palabra sufrir la sana doctrina quiere decir que va a haber oposición, que va a venir en contra de nosotros al aplicar y estudiar esa doctrina. El fundamento no es la parte más divertida en la construcción. Cuando tú estás construyendo un edificio, los cimientos, no ves el edificio. No hay ninguna, no es estético el construir los cimientos, derramar cemento en la tierra. Es difícil mantenerse concentrado al construir el fundamento. Si no, tenemos que estar concentrados y decir, tengo que poner esos cimientos hasta que podamos ver luego algo que tenga estética.
¿Cuántos de ustedes han puesto esos rompecabezas de cuadros grandes con pequeñas piecitas? Primero tenemos que seleccionar las piezas, poner aquellas que van al borde, y a veces eso es tedioso y nos aburrimos al hacer eso. Entonces, para que podamos construir este rompecabezas, y tenemos que poner dividirlas y escogerlas. Y es lo más divertido poner las piezas y empezar a ver el cuadro. Pero para que puedas ver el cuadro, tienes que ir a la parte de la selección y poner todos los extremos, las esquinas y los bordes. Entonces nosotros tenemos que sufrir el proceso y tomarnos el tiempo de estudiar la palabra de Dios para tener el fundamento en nuestras vidas, para que nosotros podamos soportar. El diablo está buscando a quien devorar y robar, matar y destruir. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Y yo puedo garantizarte, si tú construyes tu vida sobre el fundamento de la Escritura, él no va a tener lugar en ti y tú no vas a poder ser devorado por él. Él no va a poderte robar porque no vas a ser engañado, porque vas a tener el antídoto en contra del engaño y de las artimañas de los hombres que van a venir en contra de ti. Y esto es la verdad de Dios implantada en tu vida y tú vas a inmediatamente discernir el engaño que va a tratar de desviarte. Esa es la táctica del diablo. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 2, que vemos desde el mero comienzo. Génesis capítulo 3, mejor. Verso 1 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el engaño del diablo. Primero empieza a sembrar la duda. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol? ¿Realmente Dios lo dijo así? Y Eva le dijo, podemos comer de los árboles del huerto, pero menos de este que está en el medio del huerto. Porque si lo hacemos vamos a morir. Entonces el diablo le miente y le dice, no moriréis. Y luego la tienta ahora, y seréis como Dios. Si Eva hubiera tenido un fundamento sólido de la palabra de Dios, ella hubiera inmediatamente identificado, hey, me estás mintiendo a mí. Y si yo como, voy a morir. Dios lo dijo, yo voy a morir. Ella cayó bajo el engaño y al comer ese fruto, acabó causando problemas para toda la humanidad por un error, por un engaño. Ella fue desviada. El diablo está operando de la misma manera. Él está buscando como león rugiendo a quienes devorar, y aquellos que pueden ser devorados son aquellos que no están establecidos en el fundamento firme, y va a venir con engaño a través de hombres, a veces de falsas enseñanzas, fábulas, falsas doctrinas, y tenemos que estar alertas y tenemos que identificar todo engaño. Las personas van a torcer la palabra. Eso es lo que hizo el diablo. Él sabía lo que decía la palabra, pero empezó a torcer un poco a poco. Y si nosotros tenemos un fundamento firme de la palabra de Dios, de sus enseñanzas, vamos inmediatamente a identificar, hey, eso no es lo que dice la palabra de Dios, está torciendo la palabra de Dios. Jesús
supo cuando la tentación vino a él. Él dijo, escrito está, el hombre no vivirá solo de pan. Él tenía el fundamento de la palabra, de su doctrina en su vida. Entonces, cuando vino la tentación, como vino en Adán y Eva, él no cayó como presa de ese engaño. Él fue y salió victorioso y dijo, está escrito. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que establecer las enseñanzas en nuestro corazón para que no seamos engañados. Hay espíritus engañadores allá afuera, buscando a aquellos que pueden destruir y pueden engañar. Hay otras cosas que están involucradas al ser engañado y ser desviado. Podemos tener orgullo y pecado, y podemos estar con codicias de dinero y otras cosas que nos abren al engaño. Pero la razón número uno que las personas caen y son engañadas es porque no tienen un fundamento firme de la palabra de Dios. Son salvos, y esto no se trata de que son o no son salvos, pero no tienen ese fundamento firme que les va a permitir estar firmes. Entonces, ¿cómo podemos evitar el engaño? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar la palabra de Dios, ponerle en nuestro corazón su verdad. Salmo 40:11 dice que nos va a proteger. Su palabra, su verdad nos va a proteger. Juan 8:32, ya lo cité. Aquel que conoce la verdad lo va a hacer libre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es conocer la palabra. Jesús es la palabra. Él pone la verdad dentro de nosotros. Es así como evitamos el engaño. La verdad dentro de nosotros. Vayamos a Marcos capítulo 4. ¿Por qué es importante que enseñemos doctrinas? Porque tenemos que construir el fundamento para que podamos edificar nuestras vidas, para que seamos fructíferos y victoriosos y cumplamos el propósito y el plan de Dios y acabemos la carrera que tenemos por delante, y que no seamos soplados por cada viento de doctrina, ni seamos engañados por el engaño de los hombres. Que nosotros no dejemos que las fábulas y las falsas enseñanzas nos desvíen, o cuando vengan las tormentas y los vientos, no vamos a ser derribados, pero vamos a continuar firmes y fuertes. Y no vamos a ser engañados. Vamos a tener la palabra de Dios, sus enseñanzas, sus doctrinas en nuestros corazones, y vamos a estar edificados en la roca. Marcos 4 es otro principio importante al estudiar las doctrinas. No solo lo que nosotros escuchamos, sino cómo lo escuchamos. Vayamos Marcos 4, empecemos con el verso 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, y aquí ese es el verso clave para nosotros ahora. Dijo, verso 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Marco 4:24 dice, mirad lo que oís. Hay muchas clases de enseñanzas que están allá afuera, muchos libros que han sido escritos. Estoy hablando acerca de libros espirituales, no estoy hablando libros seculares del mundo, estoy hablando de libros que están en la librería cristiana, estoy hablando acerca de las radios cristianas, de iglesias. Tienes que estar en guardia y cuidar tu oído. ¿Y
¿Qué puedes hacer para asegurarte que no eres engañado? ¿Y qué hacemos para establecernos en un fundamento sólido? Tenemos que establecer las enseñanzas de Dios. Mirad lo que Jesús enseña, lo que su palabra revela, y ahí poner nuestro fundamento. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Hay muchas voces en el mundo, aún dentro de la iglesia. Yo te estoy diciendo a ti, ten cuidado a quién escuchas y qué lees. No todo lo que está bajo el título de literatura cristiana o radio o televisión cristiana es doctrina sana. Jesús dice, tengan cuidado de lo que oyes. Puede parecer o puede tener una semblanza que es la verdad y puede sonar bien, pero te está llevando un comezón de oído que te está llevando ahí, o está basado en la palabra de Dios. Entonces, sí, para que no seamos engañados, tenemos que establecer nuestros fundamentos sobre la palabra de Dios, sobre la doctrina de Dios, no sobre las doctrinas de los hombres, ni las tradiciones de los hombres, no el engaño de los hombres, pero sobre la palabra de Dios. Este es el fundamento seguro y establecemos nuestra vida sobre ese fundamento para que seamos fuertes en el Señor. Entonces, mirad lo que oís. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Empecemos con el verso 16. Y vas a ver que esto es la misma parábola que ya hemos leído ahí en Marcos 4. Pero quiero mostrarte una diferencia pequeña cuando lleguemos adelante. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. ¿No es familiar con lo que hemos leído en Marcos 4? Veamos el verso 18, que es el verso clave para nosotros. Mirad pues cómo oís. Y pone un círculo en la palabra cómo. Volvamos a Marcos 4 y ponle un círculo en la palabra lo. Mirad. Aquí dice, mirad cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. En Marcos capítulo 4, 24 dice, les dijo, mirad lo que oís. Aquí dice, mirad cómo oís. En otras palabras, no tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, sino cómo lo estamos escuchando, con nuestros oídos o con nuestros corazones. ¿Estás escuchando con tus oídos o estás escuchando con tu corazón? ¿Estás tratando de entenderla o la estás tratando de escuchar con tu espíritu? Esto es realmente clave. Esta es una parte clave para entender antes que nosotros empecemos con las doctrinas. Y vamos a enseñar las doctrinas, y mientras entramos en las siguientes semanas, yo quiero que hagas lo siguiente al entrar a esta clase. Y cuando estás en el tiempo de alabanza y de adoración, quiero que pidas al Señor que prepare tu corazón para recibir las cosas que van a ser enseñadas en tu espíritu. Cuando hablo de tu corazón, estoy hablando acerca de tu espíritu. Yo no quiero que vengas aquí que los escuches con tus oídos. Para ser honesto con ustedes, las enseñanzas que yo voy a estar cubriendo, si no estás viniendo con esa actitud, te vas a dormir aquí. Codea a la persona de tu lado y dile que despierte. Esa es la primera clase en la mañana, 8:20. Algunos se quedan hasta tarde trabajando, estudiando, y vienen aquí a la alabanza y la adoración y luego se sientan y empiezan a cabecear. Porque yo voy a continuar con línea, precepto con precepto. Yo voy a tratar de energizar un poco para que despertarte. Y la razón que estoy tomando este tiempo para entender y cuán importante es esta clase y las 9 doctrinas que vamos a cubrir en las siguientes semanas,
Y para que estas semanas tengan el impacto y las doctrinas tengan el impacto que tengan en tu vida, tienes que entender la importancia y tienes que mirar lo que oyes y discernir lo que estás oyendo. Y tienes que tener cuidado de cómo lo oyes y tienes que oírlo con el espíritu que está dentro de ti y que hay un depósito dentro. Y no vengas aquí solamente con los oídos y tratar de entender en tu mente. Dile al Señor, abre mis ojos y mi corazón para recibir estos fundamentos, para que yo sea establecido y que yo pueda ir profundo y pueda construir este gran edificio de fe en mí y las cosas que tú tienes. Entonces, las falsas doctrinas, el engaño, para el cuerpo es como un cáncer. Está ahí afuera, las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. A mí me asombran las cosas que yo oigo en lo que nosotros consideramos el movimiento carismático, las iglesias carismáticas. Tenemos que prepararnos para que nosotros no seamos envenenados con las falsas doctrinas y no permitamos que esa falsa doctrina entre a nuestras vidas, porque es espiritualmente como el cáncer es para el cuerpo físico y no tenemos simplemente que pararlas y tenemos que tener una doctrina sana, un fundamento sano basado en la verdad de Dios para que podamos ser establecidos y seamos preparados para lo que Dios tiene en nuestras vidas y seamos preparados cuando venga el enemigo y vengan las tormentas. Vamos a hacer como dice la parábola que el Señor enseñó. Construimos nuestra casa, nuestra casa espiritual sobre la roca, sobre sus enseñanzas, sus dichos, para que cuando vengan las tormentas no vamos a ser movidos y vamos a estar firmes. Y eso es la importancia que nosotros tomemos este tiempo y hemos dedicado todo este curso en el fundamentos carismáticos, que son las doctrinas fundamentales. Pónganse de pie, déjenme orar. Vamos a tomar un descanso y vamos a regresar y le vamos a dar una historia, una perspectiva de los fundamentos carismáticos. Gracias por tu palabra, Señor, que trae la verdad. Tu palabra nos da, Señor, tus enseñanzas, tus doctrinas, y vamos a poder establecernos, darnos el fundamento para construir nuestra vida, que no seamos destruidos, para que no seamos desviados por comezón de oídos, que no seamos engañados por el engaño de los hombres y las falsedades y fábulas, que nuestros corazones están guardados con tu verdad y tu palabra. Gracias porque tú nos guías y tú nos estableces y nos proponemos en nuestro corazón, Señor, estudiar para ser aprobados. Tu palabra es buena para enseñar y doctrina en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.